I don't know if you've read things in the Gospel of Thomas. Y no sé si alguna vez has buscado el Evangelio de Tomás. But he had some very interesting understanding of the words Jesus spoke that's different from the Bible. Y Tomás fue un intelectual y sus palabras y como Dios se las habló, es un libro apócrifo, como Dios se las habló, tienen una profundidad muy especial. He used different language. Él usa un lenguaje muy diferente para hablarle a Tomás. For example, look at what he says. Mira lo que él dijo, por ejemplo. He said that Jesus told him, I am the light that is over all. Y Jesús le dijo a Tomás, yo soy la luz que está sobre todo. I am the all. Yo soy el todo. The all came from me. Y el todo vino de mí. The all comes to me. Y el todo regresa a mí. Think of that. Piensa en eso. Everything is in Christ. Todo está en Cristo. Before the foundation of the world. Antes de la fundación del mundo. You, tú, me, yo, the light, la luz, all life, toda la vida. So he made the physical realm and put the light over this physical realm. Entonces él hizo el mundo físico y puso la luz sobre todo el mundo físico. And we know that there's different light. Y sabemos que hay diferentes tipos de luz. We know that in the first day when God released the light, y sabemos que en el primer día cuando él dijo sea la luz, there's a different light than the light that he created on the fourth day. Sabemos que esa luz es diferente de la luz que él creó en el cuarto día. So what we're seeing is the first day light is that spiritual dimension. Entonces vemos que esa luz del primer día es la dimensión del espíritu. Where all came from. De donde viene el todo. The all is that first day light. Y la totalidad es esa luz del día primero. The light that is over the all, la luz que está sobre la totalidad, is Christ. Es Jesús. He's the all. Es Cristo, es el todo. And the all came from inside him. Y la totalidad vino de dentro de él. The all came out of Christ. La totalidad vino de dentro de Cristo. You're part of that all. Y tú eres parte de esa totalidad. And when you come out of something, you carry what that something is in you. Y cuando tú sales de algo, tú llevas contigo algo de lo que ese todo era. And regardless of where you think you are now, y no importando a dónde tú piensas que te encuentres en este momento, the all comes back to me. La totalidad regresa al seno de Dios. If you're seeking God, if you're reaching for the Lord, si tú estás buscando a Dios, estás procurando al Señor, it's because He's pulling you to Him. Es porque él te está jalando hacia él. It's not your effort. No es tu esfuerzo. It was the design of God. Es el deseo de Dios. He wanted you to understand that when you are from Him, él quiere que tú entiendas que cuando tú entiendes que eres de él, you can't be lost. No puedes estar perdido. Think of that. Piensa en eso. The light is that electromagnetic force that's pulling you back to Him. Y la luz es ese campo electromagnético que te está jalando de regreso a él. And it's our mentality and thoughts that separate us from Him. Y es nuestra mentalidad y nuestros pensamientos lo que nos separan de él. That's why we spend so much time talking about how to be conscious of Christ. Por eso pasamos tanto tiempo esforzándonos de cómo estar conscientes del Cristo. We're no longer conscious about what separates us. We're conscious about what connects us. Y no estamos conscientes de lo que nos separa, sino conscientes de lo que nos conecta. Now, last week we talked about an experiment called the double slit experiment. Y la semana pasada estuvimos hablando de un experimento que se llama el experimento de la doble ranura. And the whole purpose of this experiment was to understand where physical matter comes from. Y el propósito de este experimento era entender de dónde proviene la materia física. Is it a particle? Is it a wave? Si es una partícula física o si es una onda de luz. So they knew that light contained both particles and waves. Y ellos se dieron cuenta que la luz contenía tanto partículas como ondas de luz. But science wanted to understand if they could capture the particle from the light to create matter.
Y los científicos decidieron ver si podían capturar esta partícula de dentro de la luz para crear la misma luz. So right now we're going to play the video that we filmed last week. Entonces ahora les vamos a pasar el video que nosotros mismos hicimos para explicarlo. And we'll come back after the video and say a few things. Y entonces una vez que hayan visto este video en este momento, vamos a regresar con ustedes para redondear algunos. What we've been talking about is demystifying the spiritual dimension. Y hemos estado hablando de demistificar la dimensión espiritual. And we're seeing in this particular experiment called the double slit experiment, Y vamos a ver cómo en este experimento que se llama el experimento de la doble ranura, how unusual the spiritual dimension is. qué tan inusual la dimensión espiritual puede llegar a ser. Science finds or discovers what God has already done. Y la ciencia descubre lo que Dios ya hizo. And this is why it's so important for us to live consciously in the present condition. Y por eso es tan importante que nosotros aprendamos a vivir en el presente. We must be conscious as often and as frequently as we can. Y debemos estar conscientes del presente lo más seguido posible. That is where the faith of God is. Y ahí es donde radica la fe de Dios. Otherwise, we're thinking about things that have already happened or discovering things that God has already done. O vamos a estar pensando en cosas que ya sucedieron o pensando en cosas que Dios ya hizo. And as we said over and over again, we build our personal reality from experiences that we've had in the past. Y como hemos hablado ya varias veces, hacemos nuestra realidad personal con experiencias que hemos vivido en el pasado. And those realities must be changing constantly. Y esas realidades deben de estar cambiando constantemente. Otherwise, we'll be locked in a type of loop that feels and thinks the same way day after day. O vamos a estar metidos en un ciclo vicioso en el cual nos sentimos igual una y otra vez cada día. In our last meeting, we talked about the difference between the physical or material and the spiritual. Y la vez pasada estuvimos hablando de la diferencia del mundo espiritual y el mundo material o físico. And we have a little chart that shows you the particle, which is in the middle, and the spiritual, which is outside. Y aquí vemos en esta gráfica cómo en la parte central, la partícula, lo material está en el centro y alrededor se encuentra el espíritu. And this picture is representation of what a real atom looks like. Y esto es una representación de cómo se mira un átomo. The atom is 99.9% spirit. El átomo es 99.99 espíritu. Science calls it energy. Y la ciencia le llama energía. And less than 0.1% is particle or matter. Y menos de 1% es la partícula, la cual es material. And you see that in this particle is where our reality is most of the time. Y aquí vemos cómo en esta pequeña parte que es la partícula es donde enfocamos nuestra realidad la mayoría del tiempo. That's where time exists. Ahí es donde existe el tiempo. That's where our duality exists. Ahí es donde la dualidad existe. And that's where our understanding of a beginning and an end or linear thought is. Y ahí es donde viene el pensamiento lineal de tener un principio y un fin. When you go outside of that small particle or our reality, Y cuando salimos de esa pequeña partícula, la cual hemos hecho nuestra realidad, you enter into the timeless dimension of God, entras en la dimensión que no tiene tiempo de Dios, where there's oceans of potential and possibilities. donde hay océanos de potencial y posibilidades. And it's where the invisible, resurrected glory of God resides. Y es donde reside la resurrección invisible de la gloria de Dios. So one of the things that I want to show today is this double slit experiment. Y lo que quiero compartir con ustedes en este momento es el experimento de la doble ranura. And you'll see how it connects with this little picture that we just drew here. Y va a ver cómo se conecta con esta gráfica que acabamos de mostrar. Now, what is the double slit and why was it performed? Y ahora, ¿qué significa la doble ranura y para qué fue diseñada? In modern physics, the double slit experiment is a demonstration that light and matter can display characteristics of both waves and particles.
En la ciencia moderna, el experimento de la doble ranura comprueba cómo la luz y la materia muestran características que se definen clásicamente como ondas y partículas. This experiment was first performed with light by Thomas Young in 1801. Este experimento fue hecho por primera vez por Tomás Young en 1801. All the quantum textbooks and studies show this as the basics of quantum mechanics. Y todos los experimentos demuestran que esto es el fundamento básico de la mecánica cuántica. In this particular experiment, they found out that microscopic particles behave differently than the macroscopic objects. Y en este experimento demostraron cómo las partículas microscópicas se comportan de manera diferente a los objetos grandes o macroscópicos. All that means is an electron acts differently than, say, a marble. Y todo esto para decir que, por ejemplo, un electrón se comporta diferente a una canica. So the behavior of electrons or photons is different than that, for an example of a tennis ball. Y, por ejemplo, el comportamiento de electrones y protones es diferente a decir, por ejemplo, el comportamiento de una pelota de tenis. So they began by shooting a large particle they called like a marble into a slit. Y empezaron disparando una pequeña canica material a través de una ranura. So they took this particular marble gun, as you see illustrated here, and shot it through one slit in a board to hit a background behind this board. Sí, está en esa pared donde tiene una ranura y necesita penetrarla para llegar al pizarrón de atrás. So they shot this marble through the slit, and obviously on the other side of the slit you can see that it makes a single line behind the slit. Y al disparar las canicas vemos que se va formando una línea de canicas en el pizarrón del fondo. A very predictable result. Un resultado muy predecible. So they added a second slit. Entonces pusieron una segunda ranura. And shot the marbles, and again you had a very predictable pattern. Y dispararon las canicas y tuvieron un patrón muy predecible también. They were going to use the same kind of technique, only they were going to use waves instead of particles. Entonces hicieron el mismo experimento, pero en esta ocasión usaron ondas de agua. Because as we said before, you cannot see light with your physical eye. Porque como hemos dicho antes, no puedes ver la luz con tus ojos físicos. But it has characteristics of a particle and a wave. Pero la luz tiene características de partículas y de ondas. They could see the stars and the light in the sky, but they didn't know where the physical matter came from. Podían ver las estrellas, podían ver la luz que reflejaban, pero no sabían de dónde provenía la materia física. So the scientists said, well, if we can determine if light is particle or waves, we can get our answers. Entonces ellos pensaron, si podemos determinar si la luz es partícula u onda, entonces vamos a tener nuestras respuestas. So they did the first part of the experiment with a particle, and the second part of the experiment they're doing with a wave. Entonces la primera parte del experimento lo hicieron con una canica, con varias canicas, y en la segunda parte con ondas de agua. And just like the particle with one slit, the wave made one line on the board behind it. Entonces cuando pusieron una sola ranura, al pasar las ondas también su reflejo determinó una sola línea en el pizarrón del fondo. But where it changed dramatically is when they put two slits in the pattern. Pero cuando cambió todo radicalmente fue cuando pusieron dos ranuras. The waves interfered with one another and produced this pattern in the back with a lot of different lines on the wall. Entonces las ondas empezaron a interferirse una con las otras, formando una serie de líneas en el pizarrón del fondo. So particles or matter and waves behave identical with one slit, but they change when there's two slits. Entonces las partículas se comportan de una manera y las ondas se comportan igual que las partículas hasta el momento en que las dividimos con dos ranuras. Imagine firing electrons at one wall with two slits. Ahora imaginemos que estamos disparando electrones hacia una pared a través de dos ranuras. Now, the electron is different than a particle. Ahora, un electrón es diferente de una partícula. The electrons are little bits of matter that rotate around the atom.
el electrón es una diminuta partícula de materia que gira alrededor del átomo. They carry the electrical charge of that atom. Y ellos llevan la carga eléctrica del átomo. So if you fire a group of electrons in one slit, Entonces, si disparas un grupo de electrones a través de una ranura, you're going to get one pattern. entonces vamos a ver que va a formar una sola línea. But if you change and have two, Pero si en lugar de esto ponemos dos ranuras, then you're going to get the same kind of interference pattern that you got with a wave. vamos a ver que se comporta con un patrón de interferencia igual que las ondas. Now you understand that what these scientists have done is they've taken a marble particle size going through two slits and get two exact patterns behind the slits. Ahora, recordemos que cuando enviaron las canicas y las atravesaron a través de las dos ranuras, formaban dos líneas en el fondo. But when you change it to electrons, Pero cuando estas canicas, en vez de ser canicas, son electrones, you get the same pattern as you get from a wave. tenemos el mismo patrón al fondo como si fuesen ondas. So the electrons were behaving like the waves and not the particles. Entonces los electrones se comportan como las ondas y no como partículas de materia. So the scientists said, okay, maybe there's too many electrons. This stream of electrons is creating the problem. Ellos pensaron, a lo mejor estamos enviando demasiados electrones y al soltar tantos electrones estamos teniendo este patrón de interferencia. So let's put a piece of equipment that will only shoot one electron at a time. Entonces vamos a inventar un aparato que dispare un solo electrón a la vez. When they fired one electron at a time, instead of a stream of electrons, they got one pattern like the particle with one slit. Entonces cuando enviaron un solo electrón a la vez, se dieron cuenta que formaba una sola línea, como si fuese una partícula, una canica. But when they had two slits added, Pero cuando lo hicieron a través de dos ranuras, the same interference pattern happened as it did with the waves or the stream of electrons. y vieron que sucedía lo mismo que con las ondas, se formaba un patrón de interferencia igual que con las ondas. So regardless if they were shooting one electron at a time or a stream of electrons into two slits, they still got the interference pattern. Entonces se dieron cuenta que era lo mismo mandar un electrón a la vez o una gran cantidad de electrones, formaban a la vez un patrón de interferencia en el panel del fondo. Physics concluded the following. Entonces los científicos llegaron a la siguiente conclusión. A single electron leaves as a particle Un electrón sale como si fuese una partícula, becomes a wave of potentials, se convierte en una onda de potencialidad goes through both slots, y va hacia las dos ranuras and hits the wall like a particle. y golpea la pared como una partícula. And when they put mathematics to it, Y cuando le pusieron matemáticas a todo este asunto, they created equations. That's what science does when they're looking for some kind of solution. y empezaron a crear ecuaciones para tratar de llegar a una solución. So mathematically, it shows that it goes through both slits, Entonces se dieron cuenta que matemáticamente un electrón atraviesa las dos ranuras and it goes through neither, and it goes through neither one. y también que no pasa por ninguna de ellas, It only goes through one, o que solamente atraviesa una, or it goes through both. o que atraviesa las dos. So that's what these equations look like. It just totally baffled the scientist. Y entonces estas ecuaciones simplemente volvieron locos a los científicos. So science says, okay, well, let's observe this electron and see which slit it goes through. Entonces dijeron, observemos a este electrón y vamos a ver por qué ranura atraviesa. They placed this observation counter in front of the slits, Y pusieron esta máquina que podía observar el electrón frente a las dos ranuras to see which slit the electron passed through. para ver por qué ranura pasaba el electrón. So when they brought this detector in, Entonces cuando trajeron el detector,
and observed which slit the electron went through, y vieron por qué ranura atravesaba el electrón, it changed its behavior. cambió su comportamiento. It went from being a wave to only a particle. Se convirtió de una onda y se hizo una partícula. So science concluded that the observation Y entonces los científicos llegaron a la conclusión que la observación was the variable that changed the potential into the predictable. era la variable que cambiaba de la potencialidad a lo predecible. I want you to think about that. Quiero que pienses en esto. Science determined Los científicos determinaron that the observation changed the behavior of the particle and made the wave disappear. y se dieron cuenta que la observación cambiaba el comportamiento del electrón y hacía que cambiara su forma. So the observer collapsed the potential of a wave into a predictable outcome. Entonces el observador colapsa la potencialidad de una onda en un resultado predecible. Remember, we've been talking about the spiritual nature of who we are. Y hemos estado hablando de la naturaleza espiritual de quienes somos nosotros. You see, what science doesn't understand is light is not just particles or waves. Y lo que no entienden los científicos es que la luz no es partículas u ondas solamente, It is spirit. es espíritu. Everything that is light comes from God. Y todo lo que es luz proviene de Dios. Everything that has life comes from God. Todo lo que tiene vida proviene de Dios. And man cannot predict the behavior of God. Y el hombre no puede predecir el comportamiento de Dios. So for man to think science can come up with an answer for what they observe is ridiculous. Entonces, que los científicos piensen que ellos pueden tener la solución porque simplemente observan algo es absolutamente ridículo. Now, this is for some of you who have been counting and just listening to science to be your guide. Y esto es para aquellos que piensan que la ciencia puede ser tu guía. Science has no answers. La ciencia no tiene respuesta. They cannot create anything. Ellos no pueden crear nada. All they can do is discover what God has already done. Lo único que pueden hacer es descubrir lo que Dios ya hizo. And if anything in this science study shows you, it's that God knows what he's going to do beyond what man can figure out. Y lo que te puede demostrar este experimento es que Dios sabe lo que va a hacer más allá de lo que el hombre pueda pensar. So as spiritual beings, we are the ones that produce waves of potential into this three-dimensional environment. Entonces nosotros como seres espirituales podemos traer la potencialidad de esas ondas y hacerlas materiales en este mundo. When Jesus said, all things are possible if you can believe, Cuando Jesús dijo todo es posible si puedes creer. your believer is not determined by what you can evaluate with your senses, Y lo que tú crees no es lo que tú puedes evaluar con tus sentidos físicos. because you're going to be like this observer that they used to try to count what slit the electron was going through. Porque entonces te vas a convertir como en esta máquina que observaba los electrones cómo pasaban por las ranuras. You see, as human beings, not spiritual beings, we want the predictable. Como seres materiales nosotros queremos resultados predecibles. We want to control what situations happen in our life. Nosotros queremos controlar las situaciones que pasen en nuestra vida. We want to live in that 0.1% particle that we call our reality. Y queremos vivir en ese 0.1 de materia que es donde queremos que está nuestra realidad. But if we step out of that being our reality and into the spiritual dimension of God, Pero si nos salimos de ese mundo material y entramos a la dimensión espiritual del reino de Dios, we turn over our control to Him. le damos nuestro control a Dios. And then He can give you the best future you could possibly ever have. Y entonces Dios te puede dar el mejor futuro que jamás hayas podido imaginar. But if you think you know better and you want to control your outcome, you're going to be like this experiment. Pero si tú crees que tú lo puedes hacer mejor, te vas a convertir simplemente como en este experimento. You're going to create thoughts that are predictable. Vas a crear pensamientos que son predecibles. You're going to have feelings that come from your comfort state in this little restricted area. Y vas a tener sentimientos que vienen de tu comodidad, de este mundo tan restringido. He wants you to step out into the oceans of all
possibilities, Dios quiere que entres al océano donde están todas las posibilidades, into the realm of unknowable. en el ámbito de lo desconocido. You can't take the thoughts you've created in time and step into the infinite with God. No puedes tomar los pensamientos que creaste desde el tiempo material y transferirlos al mundo de Dios. If you take the thoughts that you've created in time Si tú tomas los pensamientos que creaste en el tiempo and try to operate in the timeless, y quieres operar con ellos en la dimensión donde no hay tiempo, you won't feel comfortable. no te vas a sentir You cómodo, won't feel safe. no te vas a sentir salvo, It will frighten you te va a asustar, because you'll have to lose control and trust God, which is faith. y entonces vas a tener que soltar el control y dárselo a Dios, y esto es lo que es la fe. And what this experiment shows me Y lo que demuestra este experimento, por lo menos lo que me lo demuestra a mí, is that we're perfectly capable of predicting our future if we want to live ordinarily. es que nosotros podemos predecir nuestro futuro si nosotros vivimos en una forma ordinaria. If you want to control your thoughts, then you collapse your future like this observer did. Entonces, si tú quieres controlar tu futuro, vas a colapsar las ondas como hizo este observador. You see how this observer's eye closed? Usted puede ver esta máquina que es como un ojo que está cerrado, That collapsed all the possibilities, y entonces colapsa todas las posibilidades, all the future that God had planned for you. todo el futuro que Dios tiene planeado para ti. You made the decision, this is what you want. Y tú tomas la decisión, no, esto es lo que yo quiero. Your thoughts absolutely created your future predictably. Entonces tus pensamientos crean tu futuro en una forma predecible. See, think of your brain as this electron gun, Entonces imagínate que tu cerebro es como esta máquina que dispara electrones. and all your thoughts are these electrons going into the universe. Y entonces tus pensamientos son como estos electrones que son disparados al universo. They're going into this material world that you've created because of your beliefs and thoughts. Y entran a este mundo material que tú lo has creado a través de tus pensamientos y tus creencias. And you're living very narrow-mindedly according to what you're comfortable with. Y entonces estás viviendo en una forma muy estrecha en tus pensamientos de acuerdo a lo que tú has creído. You don't want to let go, and you don't want to let God have control of your life. Y no quieres soltar las cosas ni dejar que Dios tome el control de tu vida. So you've picked out your future because of the thoughts that you're thinking. Entonces tú estás escogiendo tu futuro por los pensamientos que estás pensando. You've decided what you can control and what you can't control, and what you can't control you don't want to have anything to do with. Y entonces empiezas a determinar qué es lo que puedes controlar y qué es lo que no puedes controlar. Y lo que no puedes controlar no quieres saber nada de ello. And God is saying the universe is on display for you. Y Dios te está diciendo, el universo entero está siendo mostrado para ti. I can take care of all your needs. Yo puedo tomar cuidado de todas tus necesidades. I created you to experience all my goodness and love. Y yo te he creado para que experimentes todas mis bendiciones y mi amor. I've created you to trust me. Yo te creé para que confíes en mí. But you have to let go of what you think is comfortable and predictable Pero tú tienes que soltar lo que crees que es confortable y predecible. and step into my ocean of all possibilities that I've created for you. Y entrar al océano de posibilidades que yo he creado para ti. And I will be the one that will give you the brightest future in the planet. Y yo seré el que te dará el futuro más glorioso en el planeta. Because the planet will just be a place where your feet stand. Porque este planeta será tan solo para ti el lugar donde pones tus pies. I'll open your heart and mind to see the creations of the ages. Y yo te voy a abrir el corazón y la mente para que veas las creaciones por las edades. You've made your reality what you're comfortable with. Y has hecho tu realidad aquello con lo que te sientes cómodo. And many people are happy being unhappy Y hay muchas personas que se sienten felices siendo infelices. because they're in control of that emotion. Porque están controlando esa emoción. Whether it be grief, fear, sadness, or anger, Así sea, codicia, enojo, frustración. all of those emotions
you're comfortable with. Todas esas emociones te sientes cómodo con ellas. So you're happy being unhappy. Entonces eres feliz siendo infeliz. But God says, let go of that. Y el Señor dice, suelta todo eso Step into this ocean of all possibilities y entra a este océano de posibilidades and let me create your world. y deja que yo cree tu mundo. Let me show you my kingdom. Déjame que yo te muestre mi It's reino. my pleasure to give you the kingdom. Es mi buen beneplácito darte mi reino. And this is how we are to live as new creatures in Christ. Y así es como debemos vivir como nuevas criaturas en Cristo. That's called the new birth. Y esto se llama el nuevo nacimiento. You are designed to live in that spiritual dimension all the time. Tú fuiste diseñado para vivir en esa dimensión espiritual todo el tiempo. You were created for greatness. Porque tú fuiste creado para la grandeza. So we wanted to present this little scientific study to show you the relativity between the spirit and the physical. Entonces hemos querido demostrarte con este pequeño experimento científico la diferencia entre lo espiritual y lo físico. And I hope this helps you. Y espero que esto te ayude. And it shows you that science does not have the answers for your life. Y que te demuestre que la ciencia no tiene las respuestas para tu vida. They don't understand the ways of God. Ellos no entienden los caminos de Dios. But we are designed to know His ways. Pero nosotros fuimos diseñados para conocer sus caminos. We're designed to live in that spiritual dimension now. Y fuimos creados para vivir en esa dimensión espiritual ahora. Our whole goal is for us to become so comfortable with the spiritual realm Porque nuestra meta es que estemos tan cómodos dentro del mundo espiritual. that we will not be attracted to the things of the physical. Para que ya no seamos tan atraídos a las cosas del mundo físico. Not because they're sin, No porque sean pecado, but because they hold no attraction to it. sino porque no tienen atracción ninguna. You see, the reality of what Christ did on the planet La realidad de lo que Cristo hizo en el planeta was because He understood the spiritual dimension. es porque Él entendió la dimensión espiritual. You remember when Jesus resurrected and walked through the walls, He wanted to know where Thomas was. Cuando Jesús atravesó las paredes y desapareció entre ellos, Él preguntó ¿dónde está Tomás? And Thomas was very connected to the physical. Y Tomás estaba muy conectado a lo físico. He said, unless I can see your hands and touch your side, I won't believe it's you, Christ. Y Él le dijo, no, yo si no toco tus manos y pongo mi mano en tu costado, no voy a creer que eres tú, Jesús. And the sayings of Thomas, I believe, are very relevant for the scriptures. Y los dichos de Tomás son muy relevantes y son análogos con la escritura. And look at this saying that Thomas wrote. Y vamos a ver este dicho que dijo Tomás. His disciples asked him, Y sus discípulos le preguntaron, when will the resurrection of the dead take place? ¿cuándo va a suceder la resurrección de los And muertos? when will the new world come? ¿Y cuándo va a venir el nuevo mundo? Jesus said, Y Jesús dijo, that resurrection which you are waiting esa resurrección la cual tú estás esperando, ustedes están esperando, has already come, ya vino, but you do not recognize it. pero ustedes no la han reconocido. And he spoke that to Thomas because Thomas was the one that says, unless I see your hands and touch your side, Y esto se lo dijo a Tomás, porque Tomás es el que dijo, no, a menos que ponga mis dedos en tus manos y atraviese I tu won't costado, believe it's you. no voy a creer que eres tú. So you see, he was connected to this physical realm. Entonces Tomás estaba conectado a este mundo físico. So when he started to meditate after Jesus ascended on the words that he was told, Y cuando él empezó a meditar en las palabras que Jesús le había hablado, he started to really understand that dimension that Jesus was speaking about. realmente él empezó a entender esta dimensión de la cual le habló Jesucristo. And I believe he started to recognize that what Christ said had already taken place. Y él empezó a reconocer que todo lo que Jesús había dicho ya había sucedido. This is really, really important. Y esto es tan importante. We limit ourselves to our perception. Nosotros nos limitamos a nosotros mismos por cómo percibimos las cosas. Our perceptions are around what we are comfortable and predictable with. Y nuestras percepciones nos hacen estar confortables y ser lo que determina lo que percibimos. But if we don't anchor ourselves in this material world with our thoughts and our beliefs, Pero si no estamos anclados en este mundo físico con nuestros pensamientos y nuestras creencias, Christ will take you outside of yourself. entonces
Entonces Cristo te va a sacar de ti mismo. And many times that's the most important time you can see something. Y ese es el momento más importante en que puedes ver algo. Think about it. Piensa en esto. When you are not connected to this image you've created, Cuando ya no estás conectado a esta imagen de ti mismo que tú mismo te He can autocreaste, show you the images of who you really were created as. y entonces Dios te puede mostrar la verdadera imagen de cómo Él te creó. When He's done that for me, Cuando Él hizo eso para mí, I never even recognized who I really was. yo no podía reconocer quién realmente yo era. And it shocked me Y me fue un shock, because it was light. porque era luz. And the light has no image, Y la luz no tenía ninguna imagen, but it has an attraction for more light. pero tenía una atracción para traer más luz. So that light was bringing the revelation of Christ into this material dimension called my body. Entonces esa luz estaba atrayendo todas las revelaciones de la luz a este cuerpo material que es mi cuerpo. Each of us are a physical planet on this planet. Cada uno de nosotros somos un planeta físico We dentro del operate planeta. just like the stars in the sky here. Y operamos como las estrellas en el firmamento, pero aquí, The more light you receive from the revelation of Christ, entre más luz recibas de la revelación de Cristo, the less gravity you have to this physical dimension. menos gravedad vas a tener en esta dimensión física. And actually, you become an orbit. Y de hecho te conviertes en una órbita. Your spirit orbits around the physical. Tu espíritu empieza a orbitar alrededor de lo físico. And it collects more of the same light that you've been attracting. Y empieza a recolectar más y más de la luz que tú has estado atrayendo. And you start creating a gravity inside of that orbit. Y empiezas a crear una gravedad dentro de esa órbita. I know that sounds strange, Y yo sé que esto te está sonando muy raro. but it is what pulls Christ into the physical. Y esto es lo que jala al Cristo al mundo físico. The greater your orbit, Entre más grande sea tu the órbita, greater the gravity. más va a ser la gravedad. And that gravity is the revelation of Y Christ. esa gravedad es la revelación del And Cristo. that's what we're trying to impart into your Y lives. esto es lo que estamos tratando de impartir en tu vida. I tell you, I feel the presence of God just speaking about that right now. Y yo estoy sintiendo la presencia de Dios simplemente hablando en este momento. And I prophesy that the gravity that you're creating from the orbit of Christ in you Y yo profetizo que la gravedad que estás creando de la órbita de Cristo dentro de ti will set you free from the images and the thoughts that have made you so comfortable. y te va a liberar de los pensamientos y las creencias que te han hecho tan cómodo con este And you'll mundo. be able to let loose of everything that you're holding on to in the physical. Y te vas a poder soltar de todo aquello de lo cual te estás haciendo del mundo físico. And God will open your spiritual eyes to see the kingdom right in front of you. Y Dios te va a abrir los ojos espirituales para ver el reino en medio de ti. And then you rule as a king and a priest. Entonces vas a reinar como un rey y un Then you sacerdote. have the authority that you've been praying for. Y entonces vas a tener la autoridad por la cual has estado orando por That tanto authority tiempo. over disease and sickness and distress. Y esa autoridad sobre la enfermedad y las dolencias y el estrés. You'll no longer attract those Y things. ya no va a estar atrayendo esas cosas. That gravity will be broken that attracted that disease and sickness and poverty. Esa gravedad se va a quebrantar, lo que estaba atrayendo, la pobreza, la enfermedad y todo eso. Your orbit will start creating the riches of his kingdom Tu órbita va a empezar a crear las riquezas de su reino and the wholeness that God had created you to experience. y la plenitud que Dios ha creado para que tú la experimentes. Let go of the thoughts that keep you bound by a theology or doctrine or idea. Y rompe con todas esas ideas que te atan por medio de teologías y teorías. Let him put you in a place where he can feed you directly Ponte en un lugar donde Él te pueda ministrar directamente. and lose all of the feelings of you're going to lose or what's danger or fear. Lose that. Y suéltate de todas estas ideas de lo que puedo perder o lo que no voy a tener. Suéltate de todo eso. He's drawing you to him. Él te está atrayendo hacia He'll Él never mismo. let go of you. Y nunca te va a He soltar. has you in the palm of his Él te hand. tiene en la palma de su mano. I want you to really experience Y quiero this. que realmente empieces a experimentar esto.
I am so excited about what God is doing in this special season in our lives. Y estoy tan emocionado con lo que Dios está haciendo en este periodo tan único de nuestras I vidas. fully believe that there's going to be so many healings and people set free just by watching these videos. Y yo sé que muchas personas van a ser libres y van a ser sanadas simplemente por ver estos videos. And I am really anticipating huge testimonies of deliverance in these folks. Y yo estoy de verdad anticipando tener muchos testimonios de gente que van a ser liberadas. Whatever you do, fight the desire to go back to the familiar. Por lo que tengas que hacer, combate ese deseo de volver a lo que te es familiar. Make that new day a new day. Haz cada día un nuevo día. Every day is new and it's set in your hands to create it. Y cada día es hecho nuevo y es puesto en tus manos para que tú lo crees. The disciples were asking Thomas, show us the end. And Jesus would say, do you know the beginning? Y los discípulos le preguntaban a Jesús, muéstranos el fin de las cosas. Y Jesús decía, ¿pero conoces el principio? Why are you asking for the end and you haven't even understood the beginning? ¿Por qué estás preguntando por el fin cuando ni siquiera has entendido el principio? If you know the beginning, you already experienced the end. Si ya conoces el principio, vas a conocer el final. Think about that. Piensa en eso. You already know the end from the beginning. Tú ya sabes el fin si conoces el principio. Because you are that. Porque tú eres eso. You are that. Tú eres eso. Live like you've already completed the best future of your life. Vive como si ya hubieras completado el mejor futuro de tu vida. Don't wait for circumstances to dictate how you live. No dejes que las circunstancias estén mandándote cómo vivir. People live in a cause and effect environment. Y la gente ha vivido en una cosa de causa y efecto. They're always looking for what caused this to happen. Y siempre están buscando, ¿qué causó que esto sucediera? God created us to be the effect. Dios nos creó para que nosotros fuéramos el efecto de todas las cosas. Not to look for a cause, No para seguir buscando causas, but to create the effect. pero para crear el efecto. You understand? ¿Me entiendes? That's our role as kings and priests on this Esta planet. es nuestra misión como reyes y sacerdotes. You are why we are here. Porque ustedes son la razón por la cual nosotros estamos aquí. We see you set free, delivered, free from any disease and sickness. Y nosotros ya te estamos viendo libre, totalmente liberado de cualquier enfermedad, de cualquier problema. And you see yourself that way. Y queremos que tú te veas así también. And see your circumstances as not being something that hinders you, but something that propels you. Pero no veas tus circunstancias como algo que te limita, sino como algo que te impulsa. That puts you into that spiritual orbit I was Y que speaking te about. pone en esa órbita espiritual de la cual te estaba hablando. Because God's got you in the palm of his hand. Porque Dios te tiene en la palma de su mano. There's not anything you're going to lose or ever do without. Y no va a haber nada que vayas a perder o que vayas a estar con carencias de. And when you understand that, Y cuando entiendes eso, your faith will expand to the universe. tu fe se va a expander hasta el tamaño del universo. Those mountains will move at your words. Las montañas se van a mover con tus palabras. So until we see you again, Entonces, hasta que nos volvamos a ver, we send you our love and thanksgiving. te mandamos nuestro amor y nuestro agradecimiento.